Hola amigos de Gawal Pop, nos complace mucho tenerlos nuevamente con nosotros. Este es un especial del terror, justamente por la fecha cercana a Halloween y todas estas festividades, hemos invitado a una especialista de la crítica de cine. Ella es Nicole Escudero, bloguera y youtuber, crítica de cine también, y bueno, ella es del blog de Venus del Cine y nos hace el favor de acompañarnos esta noche para platicar sobre una selección de películas de terror que hemos elegido para ustedes. Nicole, bienvenida. Eh, Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme invitada. Y bueno, como siempre, está con nosotros también Eduardo Ganosa, productor de Gawal Pop. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Y bueno, hoy nos hemos juntado con Nicole, con mi buena amiga Carla, y hemos seleccionado aquí 5 películas para comentar. Hemos escogido luego de un largo debate 5 nada más para que ustedes se puedan enganchar rápidamente y puedan tener una lista ahí a la mano al momento que quieran celebrar este Halloween confinados o como lo deseen celebrar. Cuéntanos, Carla, ¿cuál es la primera película que vamos a coger? Bueno, la primera película, la verdad es que es de las más representativas del terror. A nivel internacional, hablamos del Exorcista, un clásico del terror. Eh, Viejísima. ¿De qué año, Eduardo? Más o menos estaríamos A hablando. ver, El Exorcista es del año 1973, dirigida por William Friedkin. Tuvo un presupuesto de 12 millones, hizo una recaudación de 441 millones, buenísimo para la época igual, hasta incluso para esta época 12 millones y a ser 441 es un dato muy interesante. Y bueno, sí, esta película que es de las primeras que marca todo un hito en este género del terror. Y cuéntanos, Nicole, ¿qué te pareció a ti? ¿En qué año la viste? Porque obviamente ninguno de los tres existía al momento del estreno. Yo la he visto aproximadamente por primera vez en el 2000, o quizás en 1999. Era bien chiquita y tenía esa fea costumbre de prender el televisor en la medianoche cuando toda mi familia se había dormido y ver qué estaban pasando en el canal 2. Y en una de esas me agarró una edición muy especial del Exorcista, que hay varias ediciones que no se pueden conseguir así nomás porque son ediciones para televisión que cambiaban con respecto a los países y a las televisoras. Y hay una en específico que pasaron en el canal 2 en frecuencia latina, en ese momento, que comenzaba con una intro a la película, y la intro tenía como primera imagen la imagen de la cara de Regan, la protagonista, toda poseída y horrible, y era como una imagen que saltaba en tu cara, y me aterré y la apagué, y tuve pesadillas por años con eso, hasta que me atreví a verla ya más o menos por el 2008-2009 completa en su totalidad. Y la he visto, de hecho, varias veces después de eso hasta ahora, que ha sido la vez 10, creo. Claro, no, y es que sí, como lo mencionas, creo que pese a que es muy vieja y tal vez los efectos especiales no pudieron haber sido los mejores, creo que sí concentró algunos elementos que fueron muy icónicos y que sí causaron terror de verdad. La caracterización de la protagonista, esta escena trepando a la pared y las voces, vaya, pareciera muy simple, pero sin duda yo creo que es de las que trascienden y no importa en qué fecha la veas, siempre va a ser terrorífica. Claro, y de hecho, hay una cosa que es como súper importante al momento de analizar esta película, que fue una de las primeras, si no la primera película de terror que ganó un Oscar. Y esto es inaudito porque el terror siempre fue ese género que los Oscars ven como desde arriba hacia abajo porque es un género, ¿no?, popular que se ha hecho más que nada para recaudar dinero, pero lo que pasó con El Exorcista es que no era solamente una película de terror. Si tú te das cuenta, no comienzan los elementos del terror hasta bien avanzada la película. Tú tienes por lo menos 1 hora y media solamente de conocer a los personajes y de saber las historias detrás de ellos, hasta que por fin pasa algo que da miedo.
Y eso, para mí, es lo que finalmente genera el miedo en la audiencia, tener tanto tiempo de conocer a estos personajes para que después todo se vaya al demonio tan rápido y comiencen a Literal. estar así, claro, se fue todo al demonio. Sí, sí, sin duda. De esos clásicos que nunca me debo olvidar y que todo el mundo ubica por el simple nombre y con escenas clave, ¿no? Tal cual. ¿Cuál fue la escena que más le marcó a alguna de las dos? Mm. Mm. Bueno, no sé si vaya a ser como spoiler para algunos, pero a mí como que el desenlace del sacerdote es como lo que me frica mucho. Entonces, eh, sí, yo creo que esos son como los momentos. En general todo, como lo menciona Nicole, ya el momento del clímax de esta película, creo que sí, todo es mucha atención y todo es muy rápido, pero sí diría que la última parte y sobre todo lo que tiene que ver con el sacerdote para mí es como de... A mí con la edad me he ido fijando mucho más en estas primeras escenas en Irak que normalmente la gente se las pasa porque cuando tú ves El Exorcista lo que quieres ver es una película de terror y no estás preparado para ver 10 minutos de escenas de un viejo cura revolviendo tumbas, haciendo nada prácticamente, pero cuando ya llega un punto en el que la ves ya por tercera, cuarta, quinta vez y te sientas a fijarte en los detalles, muchas partes de la historia que también están en la novela original aparecen en estos 10 primeros minutos. Y me gusta verlos, o sea, porque cada vez que los veo descubro algo nuevo de la película que de repente pasé por alto las primeras 3, 4 veces que la vi. Sí, claro. Sí, muy buena. Y bueno, pasemos a la siguiente película. ¿Qué les parece? Como segunda elección tuvimos El Aro. Y bueno, El Aro. Tengo A que ver, confesar que, bueno, no sé, los datos técnicos siempre los tiene nuestro productor, Eduardo. El Aro. El Aro es ya más reciente, del año 2002. Dirige Gore Verbinski. Presupuesto de 48 millones, recaudación de 249 millones y tanto. Eh, bueno, en realidad no tengo mucho que hablar de esta película, pero alguna de las dos que puedes A mí, resaltar. a mí me fascinó. Eh, yo vi las dos versiones. Yo vi la versión asiática, la original, y también vi la versión americana, ¿no? Que creo que fue la que más conocimos. Tengo que confesar que bueno, la primera que vi fue la versión americana. Y hace rato que mencionaba Nicole que tenía la costumbre de prender la televisión en la noche y verla sola. Fue lo mismo que me pasó con El Aro. Yo no la vi cuando fue el estreno, la renté posteriormente y una noche se me ocurrió cómo ponerla eh, y no la pude ni seguir viendo. O sea, fue así de pausarla y esperar. En verdad me causó como mucho terror el video y creo que la parte donde, creo que el video es terrorífico, el video donde, o sea, la mujer cepillándose el cabello a mí me causaba un trauma que yo no podía. Sí, creo que toda la película es mucha adrenalina, creo que sí tiene este efecto que es el terror, pero como que te continúa, o sea, como que no es de momento, o sea, no son monstruos apareciendo, no es algo sorpresivo, como que es un terror en el que estás viendo y te estás muriendo de miedo en ese instante y tienes más miedo de lo que va a continuar. Entonces, para mí, El Aro fue de las más terroríficas. El Aro 1, las secuelas, la verdad es que podría suplirlas, pero todo, o sea, la niña, la familia, los personajes incidentales, o sea, pero insisto, el video y todo lo que tiene que ver con la televisión, para mí fue de shock. A mí me pasó exactamente lo mismo. Exactamente. Creo que también tenía 8 o 9 años y justo estaban estos de que ya comenzábamos a comprar películas en DVD y se le ocurrió a mi abuela, ya, ¿cuál quieres comprar? ¿Cuál quieres comprar? Y yo como había escuchado que el aro esto, el aro lo otro, y dije, ya, compramos el aro. Y pongo el aro y la veo con mi abuela al costado, mi abuela se quedó dormida para variar, y tenía el DVD y el televisor un poco más acá en la cara,
y pongo la película y comienza a pasar, ¿no? El video y tengo el video acá en la cara con el televisor que estoy mirando los 5 centímetros. No me acuerdo si la terminé de ver, porque lo único que recuerdo es que era un domingo de otoño, frío, y el cielo acá en Lima es exactamente igual al cielo de la película, es gris, casi azul. Y todo estaba en silencio y yo estaba pensando en qué momento va a salir esta niña del televisor, porque estoy en la película. Y tuve pesadillas también por meses con la niña que salía del televisor. De hecho, no volví a ver El Aro hasta mis 20 y tantos años, cuando comencé, no, cuando salió la tercera película, porque salió la secuela y tampoco la vi así inmediatamente, pero salió la tercera película y dije ya, tengo que acordarme de qué pasó en la primera y la segunda para poder ver esta. Y lo que hicieron los directores de las películas fue agarrar todo lo que habían planteado en la primera y en la segunda y hacer toda una mazamorra en la tercera para explicar cada cosita que pudo haber quedado sin explicar. Pero eso a mí me encanta. Sí. Me encanta cuando las películas te explican cosas. Sí, sin duda creo que tuvo mucha creatividad y creo que fue como que fue el boom del terror asiático porque, no sé, creo que fue demasiada la creatividad que tuvieron y sí, como bien lo mencionas, es una historia que todavía dio para que no se quedara sin trama y tuviera secuencia, porque no es nada más terror, ¿no? Sino que es una historia que conecta y que Claro. te va mostrando elementos y que entonces cada elemento tiene un significado y entonces eso la va haciendo también interesante y significa que también la tienes que entender, no nada más te vas a asustar, porque creo que eso es lo que te causa más miedo, el irte adentrando en la trama, ¿no? Y el estar como a la expectativa. Y sin duda, bueno, a mí me encantó y sigue siendo como de mis favoritas de terror. Y cambió mucho la historia del cine de terror a partir de su estreno, porque ponte, ahorita yo estaba viendo Slenderman para mi canal de YouTube y me di cuenta de que muchas de estas películas de terror modernas que han salido desde el 2002 hasta el 2020 agarran esa misma fórmula que tiene Lalo, que es tenemos esta tecnología y tecnología peligrosa y este personaje que es chiquito y que no debería dar miedo porque es una niña, pero es tétrico y da miedo y todos se mueren y hay una maldición y tienes que descubrir la verdad de las cosas para poder romper la maldición y sobrevivir, ¿no? Y hay un montón de películas que son prácticamente una copia de Laro, sin embargo, tanto la japonesa como la americana innovaron en su momento en el género, creando prácticamente un nuevo subgénero, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de ahí surgió Fotógrafo de Muerto, Están entre nosotros, o sea, Pero como que ya todos, ¿no? Que era como mucha psicosis, pero también muy, muy del estilo. Sí, totalmente. Bien. Pues no sé, señor productor, usted tiene una favorita que creo que es la de Un lugar en silencio. Ah, A ver, seguimos con Un lugar en silencio. No pudimos ver la secuela este año, el bicho nos lo impidió. Esta película del año, no he puesto el año, pero es es, reciente, es de John es del Krasinski, 2018, creo. sí, 2018, Sí. presupuesto de 17 millones y recaudación de 340. Esta película, el director también es uno de los protagonistas, con la genial Emily Bloom. Y bueno, esta película ya va más allá del terror al que estamos acostumbrados o del que hemos estado hablando, ya de terror mezclado con ficción, ¿no? Acá vemos una posible invasión alienígena tal vez, que son una especie de cucarachas gigantes o algo así, que son muy sensibles al oído. Y lo que me interesó de esta película es el formato, en cómo se desarrolla, ¿no? Tú empiezas la película y todo está en silencio, de ahí el nombre de Un lugar en silencio para Latinoamérica, para España fue Un lugar tranquilo, si no me equivoco. Y el inicio es bien abrumador porque empezamos con una película que de arranque tiene escenas desgarradoras. Para una familia pierden al niño más pequeño de la familia El spoiler. o sea, acá vamos a hablar con spoilers, son películas que han estrenado hace años, ¿no? 2 años. No creo que la gente tenga problemas con eso.
Y bueno, es lo que más me atrapó. Ahora, es una recomendación para la gente que la quiera ver, que la ha visto. El audio es la estrella en esta película. O sea, el sonido, la ambientación, es algo que se le resalta bastante a Krasinski y es algo que todo el mundo esperaba para ver cómo lo desarrollaba en la secuela. Casi todas las películas de terror tenemos estas, están habladas y todo. Esta película hablan con señas, tienen murmuraciones en algunos momentos, pero la estrella era el silencio. Sé que a mi compañera Carla no le agradó mucho, si la comparó con el Día de la Independencia, es la comparación más ilógica que he escuchado, pero ¿Tienen bueno, aliens ahí o no? tenemos. A ver, sigan. No, yo creo que no es mala, me gustó, pero yo creo que espero del género del terror algo distinto. Y creo que de las otras dos películas que hemos hablado, más o menos como que enfocan un poquito más ese gusto, esa paranoia, ese terror. Y acá me parece que la idea es muy creativa. Reconozco lo que mencionas, que sí tiene un plus, ¿no? Porque los actores y esto que van manejando, porque entonces la mayoría es como el reto, ¿no? De no tener tanto audio, eh, bueno, un audio distinto, ¿no? Y no tantos diálogos y que aún así una historia transcurre, que no es aburrida y que te lleve a algo, creo que sí tiene un mérito, pero sí considero que estaría en otro género, ¿no? Pese a que está catalogada como terror, no es mi favorita en ese género, aunque me gusta. Claro, porque es un dramón, pues. Sí, Eso es una novela, es un dramón, es lacrimógena. Y claro, hay muchas películas que llegan a caer en esta ambigüedad de géneros entre que utilizan una temática de terror pero tratan de otra cosa, como Warm Bodies, la película de zombies, que supuestamente es de zombies, entonces debería dar miedo, pero en verdad es un romance adolescente. Y, o sea, indudablemente A Quiet Place es una excelente película, está muy bien hecha, tiene efectivamente un diseño de audio bastante... Es como que te atrapara dentro de la película y te mete dentro del silencio característico de cada personaje, porque cada personaje tiene su idea distinta de lo que es estar en silencio. Pero claro, o sea, no asusta tanto como te como que te pone incómodo ver si le van a estar bien los personajes, ¿no? Y a mí lo que dentro de todo me gustó, pero también tengo críticas, fue el hecho de que no te explican de dónde salen estos monstruos, no te explican de dónde salió la amenaza, por qué está esto acá, qué pasó, llegó una nave, salió de la Tierra, o sea, ¿cuál es la explicación? No hay. Pero para mí hubiese sido muchísimo mejor esta idea si es que no te mostraban de arranque la imagen de la amenaza, del monstruo. Ahí ya lo spoileó Eduardo. Cuando matan al niño, que es una subversión impresionante que ya a estas alturas a mí no me sorprende, pero a muchas personas sí les sorprende que el niño muera en la película. Pero si no hubiesen mostrado necesariamente al monstruo, de repente me hubiesen agarrado un poco más como para que me siente pensando, pero ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y luego muestran al monstruo y ya, ya, ok, hay un monstruo. Pero saber desde un principio que había un monstruo me desalentó muchísimo, personalmente porque a mí no me gustan las películas de monstruos. claro, no, y a mí tampoco. Pero, y dices algo curioso, creo que de ahí empezó como este género apocalíptico en el que sí no te mencionan de dónde viene, pero sí te dicen que como que algo cambió, ¿no? Que es muy parecida a la película, no recuerdo el nombre ahorita, pero de Sandra Bullock, original de Bird Box. Netflix. Ah, Bird Box, claro, Sí. en el que entonces y la rama, y acá es como, ¿no? Y me parece muy de ese estilo, ¿no? En el que es algo, sí, insisto, Como las como de del fin del Cloverfield. mundo, claro. Y entonces, pues ya, ¿no? Como la catástrofe de la humanidad, algo que nosotros mismos propiciamos. Por eso lo decía que era como la continuación del Día de la Independencia, ¿no? Nos dejaron a los aliens y entonces de ahí surgió A Quiet Place. Pero bueno. Sin Will eh, Smith. Como eh, acotación, eh, sí que una película del mismo género que también es genial es Cloverfield, Avenida Cloverfield, que también fue toda una parafernalia cuando hicieron el anuncio, nadie sabía de qué trataba, nadie supo de qué trataba hasta que llegó la 2, la 3 fue un desastre que estrenó Me voy a Netflix, no sé pelear si sabías. contigo. La 2 es mejor que la primera. Bueno,
No La hemos dosis incluido increíble. esta película en este listado, pero ahí ténganla. Tal vez alguna vez hagamos un podcast hablando de esa saga, porque es una saga muy buena que tiene mala Sí. conclusión para mí. Pero bueno, dejémosla ahí. Y Sigue, bueno, Carla. chicos, avancemos con la tercera de nuestra selección, que es El Conjuro. Y bueno, El Conjuro, sabemos que bueno, está basada un poco, no en hechos reales del todo, pero sí retrata a algunos personajes existentes, que son el matrimonio Warren, Warren. y bueno, todo esto que gira en torno a ellos, ¿no? Entonces, sabemos que tienen como varias entregas del Conjuro, pero creo que la primera fue muy particular y de ahí, bueno, se han desprendido otras, ¿no? Annabelle y estas cosas. Entonces, no sé, Eduardo, si nos quieres dar un poco más de datos antes de que Ay, no. nos adentremos en la discusión. A ver, El Conjuro de James Wan del 2013, presupuesto 20 millones, recaudación 318. ¿Verdad? Las películas de terror son las más rentables, hablando en tanto en porcentajes, no hablamos en taquilla, porque en taquilla los superhéroes ahora están reinando. Pero en porcentaje, las películas de terror probablemente sean las películas más rentables que existen. Y bueno, James Wan, que lo conocemos ahora por ser el director de Aquaman, está sumergido ahí en DC ahora. Probablemente va a haber un spin-off de Aquaman que tiene algo que ver con terror, pero bueno, James Wan iba por ahí antes, estamos hablando del 2013. Eh, el Conjuro, muy aparte de eso, pertenece también a el Conjuro Verso, creo que le llaman, que es donde está incluido La Llorona, que es muy mexicana, y las películas de Annabelle, si no me equivoco, ¿verdad? Y la monja Sí, también, creo. No, la monja de sí. Claro, Insidious, ¿no? No, mm, sí, la monja es del Conjuro. Ajá, exacto, Oye, sí, salió. este tipo dirige no solamente El Conjuro, sino que Insidious. claro, James Wan viene del terror, pues, ¿no? Como el director de Spider-Man de la primera también venía del terror. Sí, tenemos ahí como Sam que dice, Raimi. Sam Raimi también. Y, pero muy cumplidor el conjuro. Hizo bulla cuando estrenó. Tampoco, cuando la vi, me pareció es un producto. Creo que en esta época, o en este punto, 2013, así, vemos que como el marketing empieza a jugar más en este tipo de película. Era una película de Warner, o sea, viene con una buena espalda financiera, viene con un buen marketing. La vendieron demasiado bien. Cuando la vi, no me pareció cómo se vendió, pero cumplidora. Y creo que es interesante este hecho del universo, del conjuro verso, así como han hecho con Marvel, como está tratando de hacer DC. Ver este tipo de universos, me gustó el guiño que hicieron en la Llorona, por ejemplo, me pareció mala. Ahí sale Tuco, el de Breaking Bad, haciendo de una especie de chamán, como le decimos en Perú, no sé cómo le dicen en México Sí, seguro igual. ya, esto, mala la monja, pero ahí, ¿qué digo? Sí, Es la Llorona, por ahí está, sí. Y la pertenecen monja ahí también fue muy mala, ¿eh? La monja también fue malísima. Y creo que estaba con un mexicano, creo que sale de Mian Bichir también. Pero sí, malísima. Y Annabelle también me parece que es muy mala. Entonces Sí, me es parece que malísimo. sí, o sea, creo que el conjuro es buena y creo que con el conjuro debieron quedarse. Y creo que las secuelas del conjuro rescatan como ciertas cosas y llegan a tener como su encanto de terror. Pero sin duda la primera creo que es majestuosa. O sea, creo que sí tiene ese efecto así, lo que decimos, ¿no? Como que escenas que te paralizan, creo que sí lo tiene, ¿no? Y creo que además el meter a esta pareja que además le da como el toque de seriedad y que al final lo puedan cerrar con presentarte a la familia que estaba viviendo todo esto, creo que eso te llena más como de terror y te dejan pensando, ¿no? Como esas películas que dices, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo me mudo mañana a una casa y me pasa, ¿no? Creo que ese es el terror que en verdad te va moviendo. No sé, Nicole, ¿tú qué opinas? Sí, tiene ese problema James Wan y todo lo que comienza, ¿no? Que comienza súper bien y mientras van saliendo 3, 4, 5 películas más, se comienza a ir al tacho. Pero, o sea, yo, a mí me dio miedo el conjuro. Aún, ayer me dio miedo el conjuro. No, no cuando la vi, no cuando la vi en el cine. Me ha dado miedo incluso ahora que la he vuelto a ver. Tiene esa escena final, que no es spoiler,
en la que o sea, hay ese artilugio a lo largo de la película que es como una cajita de música con un espejo y que a través del espejo puedes ver al Claro. fantasma. Y al final te ponen el maldito espejo, te lo ponen y te lo ponen como para que veas al espejo y te quedes mirando 5 o 6 segundos antes de que comiencen los créditos y tú esperes que aparezca un fantasma y no aparece nada. Pero eso es en esencia lo que hace James Wan cuando dirige bien. Te presenta formas realmente aterradoras de pasar una escena y de presentar personajes, algunas bastante innovadoras, como veremos en Insidious también, que realmente te erizan la piel, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el primer conjuro, Lorraine Warren le cuenta a alguien, o Ed Warren le cuenta a alguien que sí, que fueron a un exorcismo y que Lorraine vio algo y se puso a gritar y se quedó completamente traumada por días y no te dicen qué es. Solamente es como, hay algo ahí que te tiene que dar miedo. No te vamos a decir qué es, pero deberías tener mucho miedo. Claro, sí, y el hecho de que James Wan se aproveche muchísimo de esto de que tienes un universo, tienes personajes que comparten un universo, que comparten historias, que tienen historias detrás, y no solamente cuestión de la película mostrártelas, sino cuestión tuya prestar atención y tratar de armar la historia, porque no te la van a explicar dos veces ni te la van a masticar, a menos no en las primeras partes de todas esas películas. Claro, y además creo que también, como lo que mencionabas, que vas sufriendo desde el momento en el que te muestran una escena, como lo que dices, ¿no? Del espejo. Entonces, está girando, y tú estás esperando el momento en el que se detenga para que algo suceda. Pero desde que empieza a girar, tú ya sientes ese ardor en el estómago, ¿no? De que vas a dar el salto porque te va llevando de menos a más con este miedo, ¿no? A mí, una de las escenas que me paralizó y que me daba mucho miedo volver a ver era la del ropero, la del guardarropa, este aplauso, Ah, fue así, ¿no? Y de esas cosas tan simples donde no ves, claro. ¿no? Pero te van jugando y entonces es donde, y entonces quién fue, ¿no? Y con un Y es juego un tan susto bien simple, simple. sí, sí, No es como un fantasma que aparece, no es como después en la película que comienzas a ver las caras y los fantasmas moviéndose. Es una cosa tan simple como. Y eso es sí. todo. Y sí, es aterrador. Sí, Sí entonces funciona para todavía mí esa película. sí, sí, tal cual. Yo de repente la dejo y la verdad es que a cualquier persona que le puedo jugar la novatada de enseñarle la escena, lo hago, ¿no? Para que se espanten, porque sí sé que no importa si ya la has visto toda, es como de, ¿no? Pero bueno, de mí también es de mis favoritas. No sé, Eduardo, Sí, a ¿tú mí qué todavía me opinas? da miedo. Y yo estoy viendo ahora una película de terror al día para un especial que estoy haciendo para el canal. Y el hecho de que esta cosa tan. Yo digo cosa tan simple porque es una película de terror comercial súper moderna, pero esta cosa tan simple que salió hace tan poco, que fue tan comercial, que todo el mundo fue a verla y me está dando miedo a mí, no, ¿por dónde? Pero funciona. Eso es cuando James Wan se esfuerza y es algo que le gusta. Sí, sí, sin duda, de las Bueno, favoritas del público. sí, recomendaba para que la vean en estas épocas. Y bueno, ya cerremos con la última película para darle variedad al podcast. Ok, ¿cuál es nuestra última película? Poltergeist, 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 muy Gil bien. Keenan, del 2015. 'Viejísima'. 2015, No, estamos haciendo el remake. Ah, el remake. 35 millones de presupuesto, recaudación es la más floja, 95 millones de recaudación es la más floja de todas las que hemos comentado. Pobrecita. Pues por el Este, remake. sí, Pobrecita. Yo creo que a lo mejor no, la gente no sabe qué buena fue la versión original y lo que causaba y la niña frente al televisor, ¿no? Y esa expectativa y luego ya no supimos qué pasó con la niña años después y toda la maldición que persiguió a la película original. Yo creo que si hubieran explotado eso, tal vez este remake hubiera sido mucho más, ¿no? Eh, pero bueno, sin duda yo creo que es buena y tiene esa mezcla como entre lo paranormal, entre ese terror psicológico, entre lo que no ves y lo que imaginas te hace crear
más cosas y a lo mejor ese es el terror que te genera esta cinta. No sé ustedes qué opinan. Yo tengo tanto que decir. Primero que nada, soy un poco, no experta, pero conocedora de aquella maldición que rodea la primera. Principalmente porque las dos muertes de las actrices principales, porque hay más muertes, pero esas dos fueron las que más me chocaron, eh, marcaron tanto el peso que tenía la primera, porque era una película que tenía involucrado a Steven Spielberg de la época de E.T., y que de hecho es bastante light, o sea, da miedo, aterra, sí, es aterradora, pero tiene esa forma de jugar con el hecho de que haya personajes infantiles y adolescentes, de tal forma de que los miedos no son solamente miedos para adultos, sino también miedos que le podrían dar a cualquier niño común y corriente, como el payaso debajo de la cama, el árbol que se ve súper raro con la sombra. Y la gran belleza de eso era precisamente el involucramiento de Steven Spielberg. Ahora, ¿qué pasó? A Heather O'Rourke, la que hace de la niñita del televisor, le dio una enfermedad que no lograron detectar a tiempo y murió súper joven. A la actriz que hacía la hermana mayor la mató su enamorado. Era, o sea, una tragedia tras otra, tras otra, tras otra, que a pesar del hecho de que le hicieron varias secuelas, quedó medio que puesto en este anaquel de películas que no se tocan porque están malditas y eso se queda ahí porque, como el exorcista, ¿no? No tocas el exorcista, tú lo dejas ahí, no solamente por el hecho de que tiene una maldición, sino porque se cerró ese capítulo en la historia del cine de terror. Y el hecho de que le hagan, parece ser un remake, no es un remake. Es técnicamente una secuela que ocurre en el mismo universo que la primera, porque hay partes en la película en que la gente dicen, sí, es que allá vivió esta familia hace tiempo y pasó todo esto y fue porque habían movido el cementerio de un lado a otro y entonces te enteras que no es un remake, sino que una familia viene años después al mismo lugar. Y el problema es precisamente ese, que a pesar de no ser un remake, tienen la misma trama y tienen prácticamente los mismos personajes y cambia tan poco de la historia original que es como ver un remake dentro de la historia de la primera y no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, una falta, bueno, no puedo quejarme mucho porque de ahí vienen a decirme, a ver, esto es una película, yo no puedo, pero la falta de originalidad al momento de crear una nueva historia, que no fue hecho, no crearon una nueva historia, agarraron la historia que había, la adaptaron al presente, y es una pena porque el guión en sí, más allá de la historia, más en los diálogos, es muy gracioso, los personajes son muy originales en sí mismos, son muy chéveres, tienen muy, yo me mataba de risa con los chistes cortos que hacían, por ejemplo, cuando el niño está tratando de decirle, papá, hay un fantasma arriba y se movió las cosas y nadie le hacía caso. Y luego el papá le dice, déjame en paz, toma, te voy a dar un dron, tiene cámara. Y el chico, ¿tiene cámara? Y se olvida por completo del poltergeist porque tiene su dron con su cámara y es graciosísimo porque así son los niños. Y así son los adolescentes y así son las familias. Así se comporta un papá cansado, harto de todo. Sí, eso se mueve. ¿Podrías traerme a mi hija, por favor? No importa que se mueva, tú solo tráeme a mi hija. Y perdieron tanto la oportunidad de adquirir un público mucho más amplio si es que hubiesen sabido cómo generar una nueva historia que no repita lo mismo que la primera y que atrape a nuevas audiencias también apelando a lo que atraía de la primera. En ese sentido, les sobran muchos efectos especiales, no tenían por qué mostrar tanto efecto especial en forma de, por ejemplo, muestran el más allá, ¿no? ¿Qué hay entre los portales? Y eso no teníamos por qué verlo, nadie lo quería, a nadie le importaba eso. Más bien lo que nos gustaba era que no veías nada de eso. Eso es lo que hace la película mucho más débil. Pero a mí la verdad me gustó muchísimo. La disfruté muchísimo más de lo que pensé que le iba a disfrutar. Me gustó mucho. Ok. No, y es bueno porque creo que al final el que se pueda tener todavía la idea concebida de lo que fue Poltergeist en su entonces, creo que es bueno, ¿no? A veces, y considero que hay películas que no deben de tocarse, ¿no? Muy bien lo menciona. Claro. O sea, que la versión vieja
Por lo mismo de que es vieja, por todo lo que contempla, por la misma calidad de los personajes de ese entonces, y hasta la misma falla o la falta de tecnología existente las hacen gloriosas. Entonces, sí, yo sin duda me quedo con la versión antaña yo creo que por todo lo que le significó el después de la película y juro que siempre que veo, o sea, todavía escucho como el zumbido de la televisión y la niña sentada y todo eso, que me causa como una paranoia, ¿no? Y que eso es lo que al final te genera esa psicosis, como toda la saga de Actividad Paranormal, donde bien lo mencionas, no se ve, nunca sabes qué es, pero siempre te hablan de que hay algo, ¿no? Algo circulando y todo esto, ¿no? En torno y es lo que te genera ese terror. Claro, hay secuelas que no se deben tocar. Hay secuelas que salen en verdad solamente porque la gente piensa que cualquier secuela te va a hacer plata y no necesariamente es así. Cualquier remake te va a hacer plata, tampoco es así. Y hay unas, por ejemplo, a mí los remakes que hace Rob Zombie de Halloween me parece que están bien porque son súper originales, no están tratando de recrear lo que ven en la original, no tratan de recrear la historia, sino que cambian cosas, agregan cosas. Pero si te vas a mandar a hacer un remake y no te tomas el tiempo de cambiar la historia, de ver qué otra cosa funcionaría por acá, de ver cómo puedes hacerla tuya, ya no es una película que estás haciendo de original, es una película que estás haciendo para aprovecharte de la fama de la que sí es famosa, ¿no? Del original. Totalmente. Así es, justo. Y Eduardo, ¿tú qué opinas? Bueno, ya creo que ustedes se playaron bastante. La opinión de Nicole estaba Bueno, bastante dinos si te interesante. gustó o Ya no. no tengo. En realidad, eh, no me gustan las películas de televisores y estas cosas. Me parecen muy saca de los pelos. Ojalá que, no sé, las que hemos comentado. Bueno, sé que Un lugar en silencio está en Netflix. La han estrenado recién. Y bueno, el exorcista debe estar por ahí, la van a encontrar casi todas, Porter High, o como la quieran mencionar, está también en Netflix, y la demás sí la pueden buscar, yo creo, en El Conjuro también está, si no me equivoco. El exorcista debe estar en alguna página pirata, así que pueden verlas, véanlas, regresen a Cómprenla. O comentarnos, alquílenlas. cómprenlas, Sí, de esos alquílenlas, clásicos hagan, para guardarla siempre en su... Sí, No ¿por qué van a no? pasar de y moda. y vuelvan acá a comentarnos acá en las redes de Nicole, en nuestras redes, donde sea, y díganos qué les ha parecido, a ver si hacemos algún especial hablando de alguna saga terrorífica. Creo que por hoy estamos cerrando. Ha sido interesante escuchar la opinión de Nicole, es mucho más experta que nosotros en este tema de terror. Sigan su canal, vamos a dejar acá en la descripción del video sus redes y ella está haciendo un especial de terror a lo largo de este mes que también lo pueden encontrar en su canal. Vamos a dejar todo ahí para que puedan revisarlo. A la gente que le guste mucho el terror puede animarse a seguirle y bueno, a nosotros también sigamos que también hablamos de todo básicamente en el blog. Nos despedimos, Carla, y a ver, últimas palabras, Nicole. Bueno, sí, la maratón que estamos haciendo este mes en el canal es muchísimo menos popular, es un poco novedosa, no son 31 películas que recomiendo, sino 31 películas que voy a revisar para ver cómo han envejecido, cómo se ven, ¿no? en este 2020. En ese sentido habrá varias películas muy oscuras, habrá medio que algunas gore, otras más terror psicológico, varios clásicos y una fina selección de terribles películas de terror muy malas que serán vistas con ojo crítico y los mejores chistes de este lado de Sudamérica. Le estaremos viendo, Nicole. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un saludo, cuídense. Nos vemos. Chao. Hasta luego.